¿Cómo se pierde una empresa que factura 20 millones de dólares al año? Yo lo hice. Y no fue por la pandemia, por el gobierno de turno, por una crisis económica, para nada. Fueron mis propias decisiones las que llevaron la empresa a la quiebra. Te voy a contar los 10 aprendizajes más duros que me dejó esta quiebra. Estos 10 aprendizajes tienen relación, más que con temas muy técnicos, tienen relación con temas que considero que todos los emprendedores y empresarios deberíamos prestar atención y que muchas veces no prestamos. Me tocó llegar hasta el final del camino, me tocó llegar hasta lo más duro o lo que más uno teme, que es llegar al final del juego, llegar al último monstruo de un videojuego. Me tocó enfrentarme a una quiebra y desde ese momento es que hoy no solamente miro de forma diferente los negocios, también miro diferente la vida en general. ¿Y por qué miro diferente la vida en general? Porque básicamente creo que enfrentarse a una quiebra es lo más parecido que me ha tocado a mí de enfrentarme a la muerte, guardando las proporciones, por supuesto. Pero empiezas a cuestionarte qué hiciste con tu tiempo, qué hiciste con tu energía, cuánto tiempo le dedicaste a tu empresa y no se lo dedicaste a tu familia, qué pasa si mañana murieras. Ese tipo de preguntas se te vienen a la cabeza. O, por supuesto que emocionalmente es muy duro y les voy a contar al final cómo lo hice para salir de mi estado depresivo y poder volver a pararme. Killstore fue mi primera empresa, mi proyecto más ambicioso, que creció rápido, llegó a tener más de 100 empleados, varias sucursales y también, junto con el crecimiento de la compañía, también creció la ambición y las ganas de ir por más. Pero cuando empiezas a dirigir una empresa mucho más grande, los riesgos también son más grandes. Sin darme cuenta, uno empieza a tomar decisiones como si fuera una pyme chiquitita en donde uno la puede controlar, pero Killstore ya era una empresa grande que tenía que tener un análisis mucho más profundo para cada una de sus decisiones. Y acá voy con los 10 aprendizajes. Tu patrimonio personal es lo que realmente importa. Generalmente nosotros como emprendedores nos enamoramos de nuestra empresa y queremos que nuestra empresa es nuestro bebé, es nuestro hijito y queremos comprarle lo último, las últimas zapatillas que ande de punta en blanco. No, los escritorios, los mejores escritorios, la oficina, la mejor oficina, la tienda, la mejor tienda, los computadores de última generación y queremos que sea espectacular y bonito. Nos identificamos demasiado, pero nos olvidamos que el patrimonio personal es lo que realmente termina importando y que junto con el desarrollo de la compañía tiene que aumentar en paralelo tu patrimonio personal. Y muchas veces, en lugar de aumentar nuestro patrimonio personal, nos dedicamos a crear una empresa cada vez más bonita, nos enamoramos de nuestra empresa y nos olvidamos que la empresa es un vehículo para aumentar tu patrimonio personal. Junto con el aumento del patrimonio personal tiene que haber una estructura preparada para solventar una quiebra o algo similar, de manera que si la empresa muere, tu patrimonio personal no se vea comprometido y así tus propias finanzas. Este aprendizaje me llegó un poco tarde, pero es lo que me hace ver de manera totalmente diferente los negocios el día de hoy. El análisis de riesgo es lo que diferencia a un emprendedor de un empresario. Algo que aprendí es que todos los negocios, no importa el rubro en el que estés, es un negocio financiero. Y uno de los factores más relevantes en los negocios es analizar los riesgos. Cuando una empresa es pequeña, nosotros de forma hábil podemos darle la vuelta a un resultado. Por ejemplo, llegamos a fin de mes y nos falta dinero para pagar el arriendo, nosotros nos movemos por aquí y por allá, sacamos una venta nueva y a último minuto logramos pagar el arriendo y zafamos y seguimos adelante. Cuando la empresa es más grande y los números son mucho mayores, ese tipo de habilidades no es suficiente para poder cumplir con tus compromisos financieros. Yo descubrí que cuando el negocio se hace más grande, la planificación y los riesgos asociados son mucho mayores y no es suficiente tu propia habilidad como vendedor o como emprendedor para poder resolver un problema. Todos los negocios son financieros. Independiente del negocio en el que estés, el análisis de los riesgos, entre más grande se hace el negocio, más énfasis y más foco tenemos que tener en el análisis de riesgo y en la planificación financiera. Entre más grande es el barco, más difícil es cambiarle la dirección. Es como un Titanic. Yo trato de frenarlo y el barco no frena, me lleva el impulso. Cuando el barco es chiquitito y es una lancha pequeña, yo puedo maniobrar, frenar, ir hacia adelante, ir hacia atrás. A medida que va creciendo, eso es cada vez
más difícil. Es por eso que nos volvemos más lentos y asimismo tenemos que tener mucho más cuidado con cada paso que vamos dando. No idealices a los supergerentes. Me pasó en un momento determinado que yo sentía que la empresa estaba demasiado grande para mi preparación. Y decía, bueno, yo no tengo una preparación tan grande, no fui a las mega universidades y empecé a contratar gerentes con unos currículum extraordinarios, estudios en el extranjero, unos sueldos desorbitantes. Y había muchas decisiones que yo no estaba tan de acuerdo por sentido común, por olfato y intuición. Decía, uy, esto no me hace sentido, pero ¿para qué voy a traer a estos gerentes si al final no les voy a hacer caso? Y terminaba cediendo. Lo que aprendí es que la intuición, el olfato para los negocios y la sensibilidad de ser empresario propiamente tal, la tiene uno como emprendedor. Es muy diferente cuando tú estás emprendiendo y tienes en juego mucho y estás maniobrando con tu propio dinero que ser un gerente de una empresa y jugar con el dinero del otro. Es totalmente distinto. Entonces, el aprendizaje es que tu intuición, tu olfato y tu sentido común como emprendedor y empresario valen mucho más. Los negocios no son tan complejos. Es sumar, restar, multiplicar y dividir. Y sobre todo meterle sentido común, olfato y confiar mucho más en lo que tú sabes. Desde ese momento es que ya me da lo mismo tu currículum, me da lo mismo si estudiaste donde estudiaste, mi sentido común, mi olfato y mi intuición para hacer negocio van siempre primero. Y te aseguro que los tuyos también son bastante más acertados. Eso no significa que yo no haya aprendido mucho de estos gerentes, pero cuando uno toma una decisión realmente importante que tiene que ver con el dinero, es distinto hacerlo con tu dinero que con el dinero del otro. Nadie va a entender mejor que tú mismo los riesgos que estás tomando y cómo te aprieta el zapato. Es súper fácil trabajar y tomar riesgos con el otro, pero tú y siempre tú eres el que tiene la última palabra. Los negocios son para ganar plata. Muchas veces uno emprende, como lo dije anteriormente, se enamora, romantiza el negocio y finalmente perdemos el punto de vista que los negocios son para ganar dinero. Y para ganar dinero necesitamos margen, volumen y costos bajos. En esa ecuación se gana el dinero. Si vendes mucho y marginas poco, estamos en un problema. Si vendes mucho, marginas harto y gastas mucho, también estamos en un problema. Aquí hay que guardar el equilibrio entre vender harto, marginar harto, pero sobre todo gastar poco. A mí me pasó que cada vez que gastaba plata, yo sentía que era plata como que no existía. No, es plata de la empresa, como que no me afectaba gastar la plata de la empresa. Pero en el fondo, cada peso que gastaba de la empresa era un peso menos que entraba a mi bolsillo. Y eso, esa poca sensibilidad y enamorarme de mi empresa para comprarle lo mejor a mi hijo, entre comillas, es lo que finalmente me hizo empezar a desbancarizar la compañía y empezar a tener este desequilibrio que terminó en lo que ya todos saben que es la quiebra. Pero el aprendizaje que he tenido y esos pequeños detalles que quiero hoy día compartir contigo para que ojalá tú no los pases, son los que hoy día me hacen ver los negocios y la vida desde una perspectiva totalmente diferente. Orden o muerte. Así de simple. Cuando uno tiene una empresa que es más pequeñita, todos hacemos de todo. Vamos para allá, venimos para acá, espectacular. A veces hay cosas que están desordenadas, me da lo mismo, lo pasamos bien y vamos para adelante. Cuando la empresa empieza a crecer, el orden lo es todo. Es una máquina. Las cosas empiezan a salirse de tus manos propias. Yo puedo administrar 10 personas, pero es muy difícil administrar 130 personas si no tengo un orden y una estructura bien definida y bien organizada. Ni hablar del orden financiero. El orden es lo único que va a permitir que tu empresa crezca. Una empresa desordenada, que no tiene una conciliación bancaria, que no tiene una contabilidad y un estado de resultados, no una contabilidad del contador que es para el servicio de impuesto interno, no, una contabilidad interna que permita tomar decisiones, ver el estado real de la salud de la empresa, procesos poco definidos y desorden generalizado es lo que es una crónica de una muerte anunciada. El orden es algo que me atrevería a decir que más del 90% de los emprendedores luchan contra eso y es la muerte asegurada mientras tu empresa crece. Si tu empresa es chiquitita, puedes vivir con el desorden. Pero una vez que la empresa crece, el orden se convierte en algo trascendental. O sea, yo no conozco una empresa grande que le vaya bien que sea desordenada. Y eso es algo que uno empieza a entender
cuando te enfrentas a la situación y haces un análisis post-mortem, post-muerte. Es por eso que hoy día valoro otro tipo de cosas. No todo es facturación. Hay otras ganancias tan importantes como tener una empresa ordenada para poder seguir escalando. Hay un límite en donde uno factura, factura, factura y uno lo puede aguantar. Pero llega un momento en que uno no va a crecer por facturación necesariamente y que el crecimiento viene determinado solamente por el orden y la estructura. Así que ese es un aprendizaje que me quedó guardado en el corazón. No todos son tus amigos. Mucho ojo con este punto. Cuando las empresas son chiquititas y somos cool, somos todos amigos, lo pasamos bien, queremos tener un buen clima. Generalmente se hace un muy buen clima laboral. Pero cuando esto empieza a apretar, cuando hay que ponerse las pilas, muchos dejan de remar y ahí es cuando toca poner los puntos sobre las íes. Y ni hablar cuando te está yendo mal. O sea, cuando yo me enfrenté a la quiebra me di cuenta que la gran mayoría, no todos, siempre hay excepciones, pero la gran mayoría son personas transaccionales al 100%. Transaccionales, o sea, cuando tienes plata y estamos todos ganando, está todo bien y somos amigos. A mí me tocó unos casos de loco. Gente con la que yo le abrí las puertas de mi casa, después me dieron la espalda de una manera grosera que jamás me lo esperé. Pero es un aprendizaje, es un aprendizaje. A mí me dicen, pucha, Lucho, tú eres medio inocentón, medio, te hacen leso. Yo no sé si se aprovechan de mí, es la idiosincrasia de mucha gente. La gente vela por sus propios intereses, vela por sus propias necesidades y cuando se ve en peligro, cuando ve que algo está sucediendo, se desespera, arranca y deja la escoba. Muchos te dan vuelta la espalda. Y uno piensa que la gente va a estar contigo y que está todo bien. Y sí, bien es cierto, no puedo ser mal agradecido. Hay gente que sí está contigo y que uno lo valora y lo guarda en el corazón. La gran mayoría se baja del barco. La gran mayoría se baja del barco y te deja solo. Y no solo solo, o sea, de estar de tu lado y luchar contigo pasa a ser tu enemigo y te empieza a atacar. Pasa del otro lado. Entonces, evidentemente que, como les digo, hay excepciones y hay gente con la que estoy muy agradecido y estaré agradecido hasta el final de mis días, pero aprendí que no todo el mundo es tu amigo y no por todo el mundo hay que deshacerse entregando. A mí me decían mucho que entregaba demasiado y que no todo el mundo se lo merecía. Ahora, es mi forma de ser, pero creo que después de esta quiebra es un aprendizaje que voy a tener mucho más cuidado con quién le entrego mi energía, a quién le entrego mi corazón, a quién le hablo mi corazón, porque no todo el mundo es recíproco con esa linda energía. Así que ese es un tremendo aprendizaje. Muchas veces nos enamoramos de nuestra empresa, de nuestro equipo de trabajo. No, aquí somos una familia. No es una familia. Somos compañeros de trabajo y aunque queramos o no queramos, esta es una relación que termina siendo transaccional. Se acaba la transacción y se acaba la amistad, se acaba la buena onda y se acaba todo. La caja no se suelta nunca, pero nunca. Una de las cosas que cometí el error más grande es que la caja, háblese de la autorización para gastar dinero, como autorizar una transferencia de banco, no se suelta nunca, pero nunca, porque es el mejor filtro que tenemos y es el mejor control que tenemos para saber en qué se está gastando el dinero. Cuando las empresas empiezan a crecer, las exigencias empiezan a ser mayores y uno como emprendedor son tantas las cosas que hay que ver que uno se empieza a cansar y uno quiere intentar empezar a delegar, delegar, delegar. Y hay muchas cosas que efectivamente hay que delegar y lo antes posible, pero hay una cosa que no hay que delegar, que es la caja, que es la plata. Tú eres el que mejor sensibilidad tienes para saber si la plata está bien o mal gastada porque es tu propio dinero. Cuando tú se lo delegas a un empleado y lo mandas a comprar una silla, esa persona va a velar por sus propios intereses y va a comprar una silla la más cara que pueda, porque va a ser él el que se va a sentar en la silla y no le interesa el estado de salud de la compañía. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos filtrar, a pesar de que yo le diga 100 veces, ok, pero es la idiosincrasia, las personas cuidan sus propios intereses? ¿Y de qué manera podemos cuidar el dinero? Es cuando yo autorizo las transferencias, cuando yo autorizo un cheque, cuando yo autorizo un pago,
analizo de qué se trata este pago y si es que no estoy de acuerdo, lo rechazo. Así que aprendizaje, la caja no se deja nunca, pero nunca. Confundir solidez empresarial con vanidad. Evidentemente que acá el ego y los factores emocionales no están de lado ni exentos en lo absoluto del juego de ser empresario. Y una de las cosas que me sucedió es que yo empecé a ganar mucho dinero y decía, yo no me quiero llevar este dinero para la casa y terminar perdiéndolo todo, como suele suceder muchas cosas. Entonces voy a devolver el dinero a la empresa para reinvertirla. Y acá hay dos aprendizajes súper interesantes. El primero es que cuando devolví el dinero a la empresa, lo hice en inversiones que eran totalmente vanidosas. Lo hice con los mejores software. Yo contraté Oracle NetSuite, contraté Vitex, que son software corporativos carísimos. Que acá hay una gran diferencia entre el software que me sirve y el software que usan las empresas grandes. Yo decía, mi empresa ya está grande, entonces tengo que usar el software que usan las empresas grandes, pero sin entender realmente desde las entrañas cuál era el beneficio real de usar las empresas y por qué las empresas grandes usan esos softwares. Y me di cuenta, primero, que los contratos son súper leoninos. Segundo, que son súper lentos y corporativos. Te cobran por todo, te cobran UF por hora. Son súper, súper lentos. O sea, me acuerdo una reunión de integración en donde la reunión entera de 1 hora y que habían 3 personas era solo para hacer el registro de un usuario. Y eso era 1 hora y la hora era carísima. Y yo les preguntaba, ¿eso es todo? Sí, la reunión de hoy solo se trata de rellenar los campos y hacer login, es decir, entrar al software. Y no lo podía creer. Entonces yo quería tener solidez corporativa y empecé a imitar a los corporativos, a contratar software carísimo, a irme a los mejores lugares de Chile, a tener computadoras de última generación, últimos celulares. Pero eso no tiene nada que ver con la solidez corporativa. La solidez corporativa tiene que ver con el robustecer los procesos, con evidentemente tener sistemas y tener software, pero software y sistemas que realmente vayan acorde a tu empresa y a la agilidad de los tiempos. Hoy día muchas empresas usan SAP. Para un emprendedor, implementar SAP es un dolor gigante. Y las empresas lo tienen porque lo tienen hace muchos años y no pueden salir, pero es lento, caro y poco eficiente. Hoy día hay muchos otros software mucho mejores, más ágiles y mucho más baratos también. Me acuerdo que me fui a Vitex, porque claro, Cencosud tenía Vitex, marcas como Nike, marcas como Samsung tenían esos tremendos, y yo no entendía exactamente por qué los tenían, pero lo tenía. O después también el edificio, me fui al edificio Parque Titanium, habían empresas que eran gigantes ahí, pero no me aportaron absolutamente nada. Y claro, es diferente cuando tú eres emprendedor y estás haciendo tu propia compañía, cuando son compañías corporativas a nivel global y que en verdad, en el fondo, la plata es de un fondo de inversión que al final nadie sabe de quién es la plata. Hoy día soy muchísimo más austero y veo los negocios de forma muy, muy diferente en ese sentido. Flexibilidad financiera. ¿A qué se refiere la flexibilidad? Muchas veces cuando nosotros tenemos costos variables, termina siendo más caro. Pero ¿dónde está la ganancia de tener costos variables? Es que hay que entender que los negocios son cíclicos. Los costos fijos, los contratos fijos y a largo plazo nos generan una rigidez que no nos permiten achicarnos o agrandarnos según vamos necesitando. Yo en un momento determinado me obsesioné con la optimización, con la rentabilidad. Y yo decía, oye, espérate, estoy pagando X cantidad de plata por X servicio, pero si es que yo contratara a una persona, pero si es que yo comprara tal vehículo, si yo arrendara tal propiedad, me costaría mucho más barato X función. Me acuerdo, por ejemplo, que yo mandaba a hacer los videos que tenía para la tienda a una productora externa. Y en un momento estaba mandando tantos videos que veo la factura y era gigante. Y yo digo, oye, pero si yo contrato 2 audiovisuales, compro las cámaras y absolutamente todo lo que necesito, me saldrían mucho más baratos los videos. Ese fue mi pensamiento. ¿Y qué es lo que sucede? Tener un trabajador con incentivos que son diferentes a los tuyos es una área nueva que hay que hacerse cargo. Comprar equipos y cámaras caras es una inversión inicial importante. Esos equipos hay que gestionarlos. Son activos fijos para que esta cosa esté ordenada. Hay que empezar a provisionar los finiquitos.
Después los videos mágicamente no salían tan rápido como necesitaba, salían más lentos. Y al final del día, cuando veía la ecuación final, había invertido más plata, gastado más energía, tenía videos de menor calidad y menor cantidad. Entonces, al final del día, lo que aprendí es que ser flexible en tus costos fijos hace que seas mucho más dinámico. Cuando necesito el video, pago mucho porque la venta y la demanda lo está financiando. Y cuando estoy un poquito más apretado, simplemente no mando a hacer videos y eso me libera dinero, me libera paz mental y me permite que cuando los negocios van bien, escalar, pero cuando los negocios van mal, achicarme. Acá tuve una recomendación de un amigo que es un empresario que tiene varios millones de dólares en patrimonio, propiedades en Miami, cosas por el estilo. Pueden imaginar el perfil de alguna persona de similares características. Y esta persona me decía, Lucho, mira, nosotros tenemos el negocio, ¿ok? Que tiene una franja. Y en esta franja tenemos altos y bajos. Tú tienes que asegurarte de tener el bajo más bajo que puedas tener cubierto. Y cuando hayan pics de crecimiento, todo ese pic que está arriba se terceriza porque eres flexible. Entonces, cada vez que los negocios vayan bajos, tú vuelves al origen. Y ese origen no te tiene que doler, tienen que ser costos bajos, tienen que ser costos manejables. Y cuando crezcas, el mismo dinero del crecimiento va a pagar ese crecimiento. Ahora, eso va a ser menos financieramente menos rentable, pero lo que hace eso es que reduce de forma drástica lo que venimos hablando, que es los riesgos. Entonces, una de las cosas que aprendí de esta quiebra es ser flexibles. Diversificar los negocios y los riesgos. ¿Cuál era mi pensamiento? Yo decía, mira, si yo gano 20 millones en un mes, supongamos, que tuve meses que gané 150, 120, 180, me acuerdo que fue lo que más gané en un mes. Pero supongamos que gano 20 millones. Yo decía, mira, si yo tomo estos 20 millones y los devuelvo al negocio, el próximo mes estos 20 millones se van a convertir, ponte en 40, por poner un ejemplo, ¿ok? En cambio, si los saco y compro una casa, una propiedad o alguna otra cosa, me va a marginar muchísimo menos. Pero acá hay una lectura que no todo tiene que ver con la rentabilidad. Hay una lectura que tiene que ver con los riesgos. Por eso al principio del video decía, la gran diferencia entre un emprendedor y un empresario es el análisis de riesgo y la diversificación de su portafolio empresarial. Yo cuando tenía Killstore solamente dependía de Killstore y tenía todos los huevos en la misma canasta. Y analicé muchas veces diversificar mi portafolio de inversiones, es decir, sacar dinero de Killstore y invertir en otras cosas, y decía, pero es que no me conviene porque si yo lo devuelvo a la misma empresa, esta empresa es la que más me rentabiliza y me conviene mucho más devolverle a la empresa que invertirlo en otra cosa. Pero ahí hay un punto que no todo se trata de cuánto rentabiliza. O sea, las ganancias son un análisis de riesgo contra rentabilidad. Y cada vez que uno va haciendo más patrimonio, tiene que ir diversificando su riesgo. A mí me pasó hoy día que la empresa quebró y si yo hubiese diversificado y hubiese hecho una estructura societaria que me permitiera proteger mi patrimonio, hoy día tendría un patrimonio mucho más grande. Y entonces solamente me fijé en la rentabilidad de la inversión. No me fijé en los riesgos asociados a la inversión. Es por eso que hoy día, a medida que voy haciendo negocios, no solamente me fijo en la rentabilidad, también me fijo en cuánto tiempo y foco me requiere esa inversión y también me preocupo mucho de cuántos riesgos es los que voy a asumir en esa inversión. De repente una inversión inmobiliaria, por ejemplo, es mucho menos rentable, pero es mucho más certera y más pasiva. Entonces, hoy día, la invitación que te quiero hacer es que el análisis no solamente es de rentabilidad, también de diversificación de riesgo. Así que en los negocios que estoy haciendo hoy día, lo que estoy haciendo es que siempre un porcentaje de lo que gano va a diversificar mi portafolio para reducir los riesgos de mi patrimonio personal y evidentemente que no enamorarme de la empresa que estoy construyendo. Y como bonus track, definitivamente una de las cosas que aprendí es que tú no eres tu empresa. Tu empresa y tú son cosas totalmente diferentes y muchas veces nosotros tendemos
a sentir que es lo mismo. No, la plata de la empresa es lo mismo. No, el riesgo de la empresa es lo mismo. No es absolutamente lo mismo. Hoy día Killstore quebró y en un momento determinado yo sentí que también había quebrado. Pero me di cuenta que yo no quebré, que yo sigo, no solamente tengo la experiencia, sino que también tengo más conocimientos, tengo más cuero de chancho, como se dice en buen chileno ahí para los latinoamericanos que nos están viendo, tengo más resiliencia, soy más fuerte, tengo más fortaleza interior. Entonces hay que despegarse totalmente de tu empresa y entender que tú no eres tu empresa. Los emprendedores no quebramos. Tenemos siempre una nueva oportunidad para volver a hacer un nuevo negocio. Y los aprendizajes de este quiebra son muchísimos más. También tengo, evidentemente, muchas cosas que contarles. Hay muchas cosas que son íntimas también, muchísimas cosas que son íntimas, que no quiero contar en un video público de YouTube como este. Para eso he creado un podcast íntimo que es totalmente gratuito, en donde quiero contar detalles como si estuviera hablando con un amigo en el sillón de mi casa, contándoles lo que me ha sucedido, contándoles detalles explícitos de números, contándoles cosas que me da pudor contarlos acá públicamente porque YouTube es una plataforma pública. Pero he creado un podcast en donde lo he alojado en mi nueva empresa, en mi nuevo emprendimiento que se llama Synerty. Synerty es una plataforma de sinergia empresarial, una palabra, es una marca que he fundado y permite apoyar al camino de los emprendedores de diferentes maneras. Te invito a visitar synerty.com y te invito a ver el podcast en donde voy a estar mostrando todo este proceso. Tienes que registrarte, crearte una cuenta para poder escucharlo, pero realmente vale la pena porque tengo muchas ganas de compartir con la gente que realmente está emprendiendo, realmente tiene negocio y que realmente encuentra valor en todo lo que estoy hablando, pero de forma íntima. No me quiero exponer a contar cosas realmente íntimas de forma pública. Es por eso que he creado este podcast y la invitación es a que te suscribas y escuches este podcast. Voy a estar subiendo y voy a estar respondiendo preguntas también. Si tienes alguna pregunta que hacerme en todo este proceso, déjala en la casilla de los comentarios y voy a estar respondiéndolas en el podcast y las voy a estar leyendo. No olvides suscribirte, darle like y envíale este video a algún amigo que le pueda servir en su camino de emprendedor. Un abrazo grande, nos vemos en la próxima oportunidad. Adiós.